el equilibrio, hay que buscar el equilibrio. Hay que observar tu cuerpo de manera que no esté en un punto que te va a generar una tensión. Si yo no lo sé, pues haz la vida normal. Cuando lo sepas, ya verás. Si te dan una mala noticia, tu cuerpo va a reaccionar. Uh-huh. O sea, no es solo la mente. No existe separación mente-cuerpo. Pero si yo estoy en el momento empieza y acaba. Pues solo se hace cuando eres plenamente consciente de que cada momento es único y el siguiente es otro. La ecuanimidad es que la emoción sea adecuada al momento. Miguel Ibáñez, Hola, gracias por estar aquí conmigo. un gusto. ¿Cómo te presentas cuando te preguntan qué haces o... Bueno, quién eres no vamos a ir por ahí todavía, pero cuando te preguntan que te presentes, ¿qué dices? Pues depende, depende del contexto, ¿no? Si es un contexto profesional, pues suelo decir que soy filósofo, que me he doctorado en una especialidad que son religiones comparadas. Uh-huh. Y siempre digo que soy practicante zen, lo digo siempre. Me da igual el contexto, ¿no? Porque para mí tiene un significado importante, ¿no? Y luego, pues en otros contextos, pues amplío un poco más esa parte de zen con sus aspectos colaterales, ¿no? O sea, que depende un poco. ¿Por qué dices que es importante practicante zen? Pues que yo creo que para mí el zen ha sido como una práctica que me ha configurado durante toda mi vida. Es decir, yo he empezado muy joven, empecé prácticamente con 19, 20 años y fue un encuentro muy, muy, muy llamativo. Fue un encuentro que me trastocó todo mi posicionamiento mental hasta el punto de que después de incluso unos años lo abandoné, porque dije, no, esto es demasiado loco y tal. Pero podría decir que siempre el zen me ha ido encontrando de nuevo y ya hubo un momento que me rendí. Podemos decir que eso ocurrió, ¿no? Entonces ha tenido un peso muy importante, tanto que de alguna manera ha sido el motor de toda mi inquietud intelectual, mi trabajo mental y luego el cómo afrontar el resto de mi vida, ¿no? Porque bueno, todos en la vida tenemos altibajos, momentos difíciles, etcétera, y el enfoque desde el zen me ha dado muchísima luz en ese campo, ¿no? Uh-huh. Para quien no sepa qué es el zen, ¿cómo lo defines? Para quien no haya oído escuchar nunca del zen. Bien, el zen el zen es una práctica que nace en un contexto del budismo, que nace aproximadamente en el siglo VI de nuestra era, por tanto relativamente tardío respecto al budismo, ¿no? Si imaginamos que es del siglo VI o VII, hoy día hay dudas anteriores a nuestra era, pues estamos hablando de muchos años después. Y es una práctica que nace en un contexto chino. Estos elementos son importantes. Uh-huh. Entonces, ¿en qué consiste esta práctica? Por un lado, es la reivindicación directa y radical de la experiencia del despertar del Buda, en un contexto en el que el budismo se había hecho hiperreligioso, con una simbología muy marcada, con una devoción muy importante. Entonces, el zen podríamos decir que es una especie de reforma dentro de la tradición budista. Una reforma en el sentido de vamos a quitar todo lo que sobra y vamos a centrarnos en lo que es importante. Ese sería el punto de partida, ¿no? Supongo que habrá muchos otros budistas que lo vean un poco en contra, ¿no? Pero bueno, es mi punto de vista. Y el segundo aspecto fundamental del zen es que el zen no considera un camino a través del cual se consigue algo. Este segundo aspecto es quizá la característica más importante. El zen no se considera como una experiencia progresiva en la que primero alcanzo un estado, luego otro y por fin alcanzo un estado último. Eso que en algunas tradiciones, como en la tradición tibetana, se denomina el camino gradual, el zen rompe con esa tradición. Y el zen considera que todo está ya y ya está en este momento. Que lo único que hace falta es crear las condiciones para que esa realidad se exprese y aflore al conocimiento, a la
experiencia vital. ¿Mm? Esa sería la característica específica del Zen. Por eso el Zen se llama, de alguna manera, el camino del despertar súbito o de la experiencia inmediata. No poco a poco, ¿no? Sino de repente es como ver o no ver. Si tú no ves, no ves. Pero si de repente abres los ojos y ves, ya ves. No vas viendo poquito a poco y luego ya ves otro poco. Esa es la mirada que tiene el Zen. Entonces, por eso el Zen ha creado una serie de estrategias, digámoslo así, para generar ese estado que favorezca ese salto, esa ruptura. Y algunas de esas estrategias son más, digamos, más humanas, otras son un poquito más brutas, porque se utiliza cualquier medio que ayude a que ese estado, a que se produzca como ese salto. Vamos a decirlo así, como ese salto de repente, ahora sí. ¿Y cuáles son esas estrategias? ¿Puedes contarnos algunas de las humanas y de las menos humanas? Ya, bueno, digamos que una de las estrategias fundamentales es la práctica de la meditación sentada. Claro, dicho así, ya he utilizado una palabra que es meditación que en el Zen no se considera importante. Es decir, se considera que no existe meditación. ¿Por qué? Porque la palabra meditación en toda la tradición budista es un ejercicio por medio del cual, y se utiliza una palabra, de hecho, la palabra meditación traducida por nosotros traduce dos palabras diferentes del sánscrito. La que habitualmente utiliza, por ejemplo, el mundo tibetano y algunos otros es bhavana. Bhavana significa cultivar. Significa estar entrenando algo para cultivar el momento en el que el conjunto de perfecciones aflora en el despertar o aflora en un rango de sabiduría. Bien. El Zen no utiliza bhavana, el Zen utiliza jnana. Jnana significa concentración, significa abismamiento. Serían estas dos matices, ¿no? De hecho, jnana en chino se dice chan, channa, y de ahí viene la palabra zen en japonés. Entonces, digamos que por eso se denomina Zen, porque proviene de esa mirada hacia la meditación, pero desde una perspectiva de abismamiento. ¿Y cuál es la gran diferencia? La diferencia principal es que en el Zen no se medita para. En el Zen se medita por. Esto es muy distinto. No meditas para alcanzar un estado de virtud, un estado de perfección, un estado de iluminación. Ni siquiera de iluminación, porque en el Zen se medita porque tu naturaleza ya está iluminada. Y lo único que haces es presencializar con tu gesto esa naturaleza iluminada. Es decir, expresar en tu corporalidad qué es ser iluminado. Por eso, sobre todo en la tradición japonesa, el maestro Dogen insiste tanto que si alguien te pregunta qué es el Zen, simplemente haz la postura de Zazen. O sea, es más una consecuencia que una causa. Exacto. La meditación. Y eso es muy importante, porque precisamente la raíz del Buda es transformar la causalidad del karma en condicionalidad de los fenómenos. Este cambio radical. Y este es el punto esencial del despertar del Buda. O sea, la palabra iluminación es una palabra más occidental que oriental, porque iluminación refleja como más alcanzar un estado en el que todo lo luminoso se manifiesta, etcétera, ¿no? En Oriente se habla más de despertar. Despertar significa que cuando tú estás dormido, te crees que tus sueños son la realidad, y cuando de repente despiertas, ves que la realidad es otra cosa. Y esa es la experiencia radical del Buda. ¿Qué es la otra cosa que ve el Buda? Lo que el Buda ve es que la realidad no son cosas, son procesos. Que la realidad es dinámica y por tanto no se sostiene en sí misma. Y al no sostenerse en sí misma, es ausente de una esencia fija. Y si no hay esencia fija, tampoco la hay en el individuo que está observando. El sujeto no existe como esencia fija,
se está creando momento a momento. La consciencia es un continuo, instante a instante. ¿Eso qué significa? Que esencialmente es vacía. Es vacía porque no tiene un algo fijo, sino que en cada instante está siendo construida. ¿Quiere decir que es vacía ausente de algo? No, no es vacía ausente de algo, porque hay un algo, pero ese algo es dinámico. Y por tanto, si es dinámico no lo puedes parar. Es un poco como el río de Heráclito. Es igual, ¿no? Es el mismo, la misma sensación. Es una mirada hacia la realidad totalmente diferente. Y por eso el Buda dice, he superado el sufrimiento. ¿Por qué? Porque no hay quien sufra. ¿Dónde está el que sufre? Está siendo construido momento a momento. ¿Y qué origina el sufrimiento? La imagen de que eso es fijo y puede apegarse a las cosas. El apego es un subterfugio mental. No es una realidad. Es simplemente o sea, para apegarte, lo primero te tienes que construir a ti mismo como algo y luego tienes que construir a lo otro como algo. Y entonces, desde un algo que cree que carece, se observa un otro algo que le puede complementar. Ese juego, por eso el Shinji-mei, que es uno de los textos zen más antiguos, probablemente el más antiguo que hay, que es muy breve, Shinji-mei, dice, el sujeto es sujeto debido al objeto, y el objeto es objeto gracias al sujeto. Y entonces, entre el uno y el otro, se crea la fantasía de que existe uno y existe el otro. Y el uno puede desear al otro. Y entonces en el deseo aparece el apego. Y esta es la causa del sufrimiento. Qué bueno. Eso el apego es una construcción mental del ser humano. No existe en realidad porque todo está en constante movimiento. Claro. Y... O sea, porque, ¿cómo hacemos entonces? ¿Qué pasos deberíamos seguir para...? No me estoy acordando de las 4 nobles verdades, ¿no? Uh-huh. El deseo como causa de sufrimiento. No, también me ha venido a la cabeza el nombre de tu ponencia que se llama del ser al estar siendo. Uh-huh. Entonces, ¿podríamos decir lo mismo del sufrir al estar sufriendo? No. No, me ha venido mucha idea a la vez. No. Fíjate, esa ponencia que hice del ser al estar siendo es precisamente el cambio del Buda. La filosofía india se basaba en el Atman, y el Atman era algo que es. Uh-huh. Y que a pesar de los cambios sigue siendo, y está ahí, y es la raíz de las cosas. Se fundamenta en el ser. Y el Buda se fundamenta en el no ser. Es decir, en el no ser porque está siendo. Está siendo significa que el ser es fugaz, que tan pronto es, desaparece. Claro. Mi maestro Vilikis usaba una frase que decía, vivimos de las cenizas de la experiencia. Las cenizas, ¿por qué? Porque para cuando yo tengo la sensación y la codifico, lo que la produjo ya no existe, ya es otra cosa. Y eso lo vemos muy claro cuando miramos las estrellas, ¿no? Ves la luz y dices, fíjate, ahí hay una estrella. No sé si la hay. Ahí hay una luz que yo estoy percibiendo, pero igual la estrella no está. Claro. Porque por la distancia tan grande puede ocurrir, ¿no? Entonces, si eso lo traspasamos a todo, todos sabemos que la luz del sol tarda un tiempo en llegar. En lo que yo la proceso, más todavía. Con lo cual, para cuando yo proceso la imagen, esa imagen quizá ha desaparecido ya. Entre comillas, ¿no? Claro. Pero digamos que esa sensación de fugacidad es el paso de concebir las cosas como lo que son fijas a lo que están siendo y por tanto no cambian. Fíjate una cosa, uno de los grandes patriarcas que se consideran dentro del Zen, aunque fue muchos años antes y por tanto no pertenece al Zen, pero el Zen se reconoce en él, es Nagarjuna. Nagarjuna es un filósofo indio del siglo II de nuestra era, año 150 más o menos, que se caracterizó por una transformación completa de la lógica. Uh-huh. Y el primer principio de Nagarjuna es que se cargó el primer principio de la lógica que entendemos nosotros como lógica aristotélica, que es el principio de identidad. A es igual a A. Bien. Pues Nagarjuna dice A es igual a no A. Y a partir de ahí va desarrollando en todo su sistema de lógica una lógica mirada no desde el ser, sino precisamente desde el estar siendo, desde el movimiento y desde la fluidez de todo lo que aparece. Entonces, esa es un poco la diferencia. ¿Por qué digo que no es igual que sufrir o estar sufriendo? Porque en el fondo
el sufrimiento lo podemos dividir en dos partes, básicamente. El sufrimiento como dolor, que simplemente es un sistema de alerta de nuestra corporalidad para evitar que nos rompamos. Ujú. Como tal, no significa nada, más que cuidado, no sigas teniendo el dedo en el fuego, que te acabas quedando sin dedo. Claro que nosotros lo vivimos desde una perspectiva subjetiva de la afección. Fijaos, y ahí distingo entre lo que es dolor y afección. El dolor es algo físico, es como una alarma, es como que se enciende un piloto y ya está. ¿Se puede vivir con dolor? Se puede vivir con dolor, siempre y cuando uno sea capaz de entender la afección. Si yo tengo un dolor que refleja una afección de que mi columna no está del todo bien, pero no me impide vivir, la afección termina ahí. Ese dolor no me afecta. Dice, sí, pero te duele. Ya, pero como lo tengo integrado, el dolor pasa a formar parte de mi propia naturaleza de experiencia. Salvo que la afección sea muy elevada y entonces sí que me impida hacer mi vida. Pero la afección es lo importante. La afección es el sufrimiento. Y el sufrimiento normalmente lo perpetuamos a través de la mente, a través del miedo, a través de dónde vendrá esto, y todos lo sabemos, ¿no? O sea, de repente tú tienes un cierto grado de dolor y te preocupa porque a lo mejor es algo grave, pero a veces pasa lo contrario, que no te pasa absolutamente nada y llevan unos análisis al médico y la cara del médico se le cambia y entonces empiezas a pensar, algo malo hay aquí. Claro. Nace la afección sin dolor. Sin dolor. Entonces, este es un primer elemento. El sufrimiento siempre nos remite a la muerte, siempre. Es decir, todo sufrimiento en la vida solo tiene fuerza en relación a la muerte. Y ahí entramos en la otra fase del sufrimiento, que es la que más nos invade, que es el sufrimiento del ego, es decir, de la identidad. Del mismo modo que el cuerpo a través del dolor se protege la corporalidad, es decir, a mí me duele mi dedo, pero no me duele el vaso, porque el vaso no me pertenece a mi cuerpo y por tanto no tengo vínculos con él, como por ejemplo si tengo nervios que me invaden. Pero imagínate que mis nervios llegasen hasta el vaso, me dolería el vaso, pero como no los tengo, pues no me duele. Bien, entonces, ¿qué ocurre cuando yo me doy cuenta de que mi ego está amenazado? Aparece un sufrimiento que no es de mi corporalidad, es de la imagen identitaria que me creo de mí mismo. Y ahí tengo millones de sufrimiento. ¿Por qué? Porque como la imagen la crea la mente y la mente es casi infinita, pues te puedes crear la imagen de ti mismo como tú quieras. Y encima cambiante. Pero el apego sigue siendo el mismo. Entonces te puede doler el que la gente se ría de ti. Te puede doler el que te quedes calvo. Te puede doler el que seas gordo. Porque todo eso no pertenece a la corporalidad. Pertenece a la imagen que tú te creas de ti mismo. Y tú te has creado una imagen de que eres una persona, yo qué sé, deportista y súper fuerte y no sé qué y no sé cuánto, y de repente te viene una circunstancia X que hace que todo eso se venga abajo. Y ese sufrimiento no viene de tu supervivencia. No, el sufrimiento viene de la imagen que te has creado de ti mismo. Entonces, ese es el gran campo del sufrimiento. ¿Cuál es el momento más horrible de la imagen de nosotros mismos? Pensar que esa imagen que tenemos de nosotros desaparece. Y por eso, incluso a nivel religioso, hay miles y miles de tendencias a pensar que nuestra identidad se va a mantener a pesar de la muerte. Y creemos en esa expectativa de que ese yo, ese Miguel que yo sé, va a continuar de alguna manera. Y dices, ¿cuál de ellos? ¿Y cómo trabajas tú con ello a diario, en tu propia vida? Porque al final también te vas a morir. Entonces, Sí. ¿cómo
¿Cómo lidias, por así decirlo, con la idea del ego? ¿Cómo lidias con la idea del sufrimiento? ¿Cómo lidias con la idea de tu identidad que te has creado tú mismo? O sea, todo esto que estás diciendo, ¿cómo lo practicas? Precisamente ahí está la clave. La clave está en que son solo ideas. Y la única práctica, y por eso el Zen es tan radical, es justamente ver que las ideas son solo ideas y que la vida es otra cosa. El Zen es una actitud de intentar momento a momento penetrar en la vida tal y como la vida es, y no tal y como yo la pienso, no tal y como mi mundo mental la genera. Por eso toda la pedagogía del Zen es salir de la mente, salir del filtro mental que hacemos. Y por eso las prácticas de despertar en muchos casos es una bofetada. No es porque el maestro quiera pegar al discípulo, es porque en el momento en que se produce esa bofetada, o ese palo, o ese... Física. No, por eso decía que había prácticas que eran un poco más humanas y otras menos humanas, ¿no? La bofetada física, el desprecio, la humillación en un momento determinado, el darse la vuelta, es decir, todo eso lo que de alguna manera hace es salir del juicio mental sobre la realidad para tocar la experiencia directa, ¿no? La experiencia directa. Hay una historia zen en donde el maestro le invita a una persona que le pide hablar con él, que es un gran erudito, y le dice que quiere hacerle una serie de preguntas y tal y cual. Entonces el erudito empieza a hablar y el maestro le dice, ¿le apetece un té? Y el otro dice, sí, claro, maestro, por favor. Entonces le pone la taza y el maestro empieza a llenar la tetera y no para. Llega un momento en que sobresale el té y le quema la mano y le dice, ¡ay, pero ¿qué está haciendo usted? Y dice, no, es que me he dado cuenta que cuando algo está lleno ya no cabe nada. Entonces, claro, es ese momento de ruptura en la que de repente el otro cae en la cuenta de que no quería hacer una pregunta, que le quería contar al maestro todo lo que él sabía. Entonces el otro dijo, bueno, pues si ya sabes todo, ¿a qué vienes aquí? Claro. Entonces, qué bueno. Esa es la parte difícil, ¿no? La parte difícil es cómo ir a la realidad momento a momento y no escaparte a la mente, o al juicio, o al sería, podría, si hubiera, ¿sabes? Es lo difícil. Y ese es el ejercicio. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente volviendo a la realidad. Por eso, por lo que decíamos antes, Zazen es el modo más fácil de ir a la realidad. ¿Por qué? Porque Zazen, ¿en qué consiste? Cuando mucha gente pregunta, bueno, ¿y qué hacemos en Zazen? Mira, Zazen significa estate sentado. ¿Y qué hago? Nada. ¿Pero cómo nada? Nada. Solo estate sentado y observa qué es estar sentado. Porque en el estar sentado, la experiencia directa es estar sentado, nada más. De modo que la práctica de Zazen, en el fondo, es la práctica más fácil de todas para simplemente hacer lo que hacemos. En la medida en que eso se experimenta, es más fácil no dejarse llevar de los distractores en el movimiento. Por eso se combina en la práctica del Zen la práctica de meditar sentado o Zazen y meditar caminando. Porque no es una alternativa, en realidad es lo mismo. Sentado es como no hay nada que hacer. Caminando solo es este paso. El poder tener la experiencia de solo este paso y no ¿cómo voy a dar el siguiente? No, solo este paso. Es lo mismo que cuando estoy sentado, solo esta respiración, en este instante. Ambos se complementan. Y esa es la práctica. Y dice, ¿y cómo se hace en el día a día? Haciéndolo. Simplemente a un maestro zen le preguntan, maestro, ¿en qué consiste el despertar zen? Y dice, pues te lo tengo que resumir. Cuando como,
cuando duermo, duermo, cuando me siento, me siento, cuando me levanto, me levanto. Y el otro le dice, pero bueno, eso es lo que hace todo el mundo. Y dice, no, todo el mundo no hace eso. La mayoría de la gente cuando come piensa que se va a levantar. Cuando se levanta piensa que luego va a dormir. Cuando duerme piensa que no ha comido. Esa es la diferencia. Ahora mismo podemos estar haciendo cena, así. Porque absolutamente. Intento estar aquí escuchando lo que tú me dices en vez de estar pensando en qué te voy a preguntar luego. Bien, ¿no? Ahí está. Y así yo puedo estar pensando en qué te respondo en este momento, o mejor dicho, no pensando, respondiéndote, Claro. Y no pensando en qué te debería responder. Ese es el juego. Qué bueno. Lo que pasa es que también a mí me da la sensación de que esto nos priva también de una habilidad fundamental que tiene el ser humano, que es planificar, ¿no? Que es pensar en el futuro para... O cuando planificamos estamos planificando. Claro, exacto. Fíjate la gran diferencia. Cuando yo planifico, estoy en el presente haciendo un plan. ¿Creo que va a salir? No. Solo es un plan. Cuando planificamos generalmente, planificamos pensando que eso va a salir. Claro. Y esa es la diferencia. Claro. Si yo planifico, yo sé que esto es solo un plan y que puede haber miles de circunstancias que hagan imposible que este plan salga adelante. Incluso puedo pensar, el plan me parecía bueno, pero era una mierda cuando llega el momento. Claro. Esa es la gran diferencia. A nadie se le ocurriría pensar que una casa es el plano que ha hecho el arquitecto. El plano es solamente una orientación, un plasmar una idea, pero no es la casa. Si tú fueras a comprarte una casa y te dijera el arquitecto, aquí la tienes, toma el plano, dirías, oye, aquí no puedo entrar, ¿no? Exacto. Pero esa es la gran diferencia. ¿Y en qué se diferencia de Vipassana, ¿no? Porque también estoy alternando la práctica y Vipassana cuando también creo que significa lo que es, ¿no? Ver las cosas tal y como son. La mirada profunda, sí. Y cuando te dicen céntrate, por ejemplo, empieza por el foco en la nariz, en la zona, que es justo para ver lo que es y no lo que tú vas añadiendo, ¿no? ¿Es parecido? ¿En qué se diferencia la práctica? No soy experto en Vipassana, ¿vale? Lo quiero decir por de antemano, por tanto igual digo tonterías y alguien me puede corregir con mucho gusto, ¿no? Pero Vipassana normalmente se divide en dos partes, ¿no? Samatha, que es el proceso de aquietar la mente para despertar la atención. Samatha desarrolla lo que llamamos sati, o la atención plena, ¿no? Y esa es la parte de la que tú estabas hablando, ¿no? Samatha es observo las sensaciones y me centro en ellas de tal manera que la consciencia sea capaz de dilatarse. Esta idea de que nuestras conciencias son dilatables es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces creemos que ser consciente es abro los ojos, soy consciente. No, cuidado, abres los ojos y vas siendo consciente. Y todos nos ha pasado, ¿no? De levantarnos por la mañana y luego a las 2 horas abrir el frigorífico y ver unas gafas dentro y decir, ¿quién puso aquí estas gafas? Pero bueno, pues lo hiciste a la hora que todavía tu conciencia estaba regular, ¿no? Bien, entonces ese tipo de dilatación de la consciencia es un ejercicio. Y aquí estamos en lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, muchos de los caminos budistas trabajan ejercicios que van ampliando tu capacidad. Bien. Vipassana es otra cosa. Vipassana se inicia cuando tu estabilidad mental es lo suficiente como para ser capaz de percibir la realidad de una manera distinta. Y ahí aparecen los denominados jnanas. Y la palabra jnana es la palabra pali que traduce dhyana, la que decíamos que es chan. Entonces, en la tradición Theravada, esos jnanas o jhanas se van graduando. Y entonces hay como distintos grados. Hay un grado de por ejemplo, percepción de la no forma, ni percepción ni no percepción, la nada absoluta. Es decir, hay como varios. No soy experto y por tanto no tengas en cuenta esta descripción, pero va en esa línea, ¿no? Digamos que Zen
mira de otra manera. O sea, no mira un proceso gradual. Y esa es la diferencia. ¿Es mejor uno que otro? Pues no. Claro. No. Depende de la persona. Hay personas que les facilita por su psicología más una práctica como el Zen, que les puede ayudar como a salir de esto un poco, iba a decir de golpe, a veces es a golpes, depende de, bueno, y otras personas que el proceso gradual les va ayudando. ¿Cuál es la diferencia también importante? Es que el proceso gradual, de alguna manera, o al menos eso es lo que yo veo desde fuera, igual me equivoco, exige una especie como de constancia, de entrenamiento más continuado. En el Zen se cuentan muchos casos en los cuales las personas, en determinadas circunstancias concretas, incluso difíciles, han experimentado ese despertar, ¿no? Lo cual implica que si hay como una predisposición interna, se puede dar en cualquier circunstancia. Y de hecho, muchos de los grandes relatos del despertar son en circunstancias absolutamente cotidianas. De hecho, hay un maestro, Nansen, que siempre dice: el despertar es la vida cotidiana. El llanto de tu bebé en un momento, la enfermedad que te acaban de dar. Hay un caso muy famoso, ¿no?, de un maestro que estaba con una azada cultivando la tierra, y al dar un golpe salió una piedra, y la piedra golpeó en 4 cañas de bambú, o en 4 bambús grandes. Entonces hizo como una melodía, hizo plop, 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 plop. Y de repente ahí experimentó ese despertar como, ¿cómo es posible? O sea, todo está conectado, porque el despertar al final es eso, todo está conectado y nada es sustancial. Simplemente. Que esto dicho, pues es fácil. Luego, vivido, experimentado, es otra dimensión. Es que yo estoy pensando eso, conforme lo dices ahora, podríamos decir que el Vipassana sí es para y el Zen es por, que es lo que has dicho. Sí, yo lo podría resumir así, si acaso, ¿no? Aunque a lo mejor los de Vipassana no están de acuerdo, ¿no? Pero bueno, de alguna manera yo lo veo desde esa perspectiva. Vipassana tiene todo un procedimiento, toda una técnica, entre comillas, de primero esto, luego lo otro. Incluso la propia pedagogía, ¿no? Sensaciones, cuerpo, sensaciones, respiración, pensamientos, emociones. O sea, ir como siguiendo cada uno de esos pasos, focalizando la atención en unos o en otros. ¿Y en Zen te sientas? El Zen es simplemente sentado. O sea, en el Zen la instrucción es: no estorbes. No estorbes, no hagas nada. O sea, lo mejor es no estorbar. Deja que sea lo que es. A veces esto no es tan fácil, ¿no? Y hay personas que ante esta instrucción o esta palabra pueden sentirse perdidas, ¿no? Bueno, pues entonces le dices: mira, pues siéntate y observa tu respiración nada más, ¿no? Solo esta respiración. Pero eso es, digamos, como el punto de partida. Claro. El punto de partida. Luego también es verdad, en el Zen existen el uso de los koan. Aunque esto a veces es complejo de entender. Porque el uso de los koan, en el fondo, es un entrenamiento a que tú realmente experimentes el koan en la vida. El koan, para el que no lo sepa, es una historieta. Una historieta. En chino, koan significa caso público. Entonces, como una historieta que se cuenta en público para poner a las personas en una situación un poco paradójica. Y esas historietas se han utilizado a veces como enseñanza y a veces se han utilizado como pedagogía para romper la lógica mental y poder entrar en esa dimensión. Entonces, depende eso de las escuelas. Hay escuelas que utilizan el koan como método, otros que lo utilizan más en plan de enseñanza. Eso no es tan importante, depende de las escuelas. Pero el koan lo que sí que muestra es que muchas cosas en la mente humana no funcionan por la racionalidad y la lógica, ¿no? Por poner un ejemplo, un maestro delante de un montón de discípulos en un monasterio que había sido de patrocinio real, es decir, que lo había fundamentado y pagado el rey,
elige coger uno de los grandes jarrones que había regalado el rey al monasterio, ponerlo en medio y decir, queridos, esto es un problema, dadme una solución. Y entonces va preguntando, empieza por el mayor, el que más tiempo tenía, el otro tal, y uno dice, pues sí, es un problema porque esto es una cosa carísima y nuestra vida es una vida humilde y esto sería un lujo y podría no sé qué y no sé cuánto. El maestro le da una paliza, le dice, eres un imbécil, no tienes ni idea, vete por ahí. Viene el segundo y empieza a decir, esto es un problema porque puede ser objeto de deseo por parte de otras personas, de ladrones, y al final esa gente va a aumentar su karma por el jarrón este. Otra paliza. No tienes ni idea. Claro, ya nadie se atreve a hablar. O sea, después de 2 palizas ya nadie se atreve a hablar. Entonces va con el bastón diciendo, a ver, ¿quién puede darme la solución? Y le coge a un novicio y le dice, tú, dime, ¿cuál es la solución? Y entonces el novicio se levanta y casi temblando se acerca al jarrón, le pega una patada y lo revienta. Y el maestro se postra ante él y le dice, tú sí lo has entendido. Claro, esto es un problema. No me cuentes tu vida. Claro. Resuélvemelo. Y el novicio lo resuelve. Entonces, ese juego, ¿no? Ese juego es un juego que a veces es confuso, es paradójico, te lleva a ese extremo, porque yo creo que el novicio lo hizo desde las tripas. Dijo, yo una de dos, o me revienta la cabeza o me escapo de aquí, pero tengo que salir de este atolladero, ¿no? Entonces, muchas veces ese es el ejercicio que favorece la relación maestro-discípulo, ¿no? La de que el maestro, como dice uno de mis maestros, dice, el maestro al final es solamente como un gato que está esperando que salga el ratón y asome un poquito para darle el zarpazo, ¿no? El maestro no es quien te da soluciones, es quien te quita los apoyos, quien te va quitando donde te agarras, ¿no? Y por eso a veces la relación es difícil, porque el ego se resiente, pero cuando entiendes es de un profundo agradecimiento y manifiesta una profundísima compasión. Es decir, la gran compasión del maestro no es ser cariñoso. La gran compasión del maestro es llevarte al despertar. Ahí es donde muestra que lo ha dado todo para que tú puedas llegar a ese momento, ¿no? De encontrarte ante esa experiencia tal como es. Esa es la gran diferencia. Me recuerda mucho a la historia de Marco Aurelio y Junio Rústico, ¿no? Que él también dicen los historiadores que le tenía un amor-odio Marco Aurelio a Junio Rústico porque siempre le estaba diciendo dónde se equivocaba, siempre le estaba diciendo que esto no, que esto sí, que esto no. Entonces al final es lo que dice, ¿no? El tío le coge un poco de manía, pero luego al final con los actos demuestra que creo que la nombra cónsul o algo así y le acaba dando las gracias, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los mayores malentendidos del Zen en la sociedad? Porque, claro, uno piensa Zen y es como calma, paz, y no sé qué. Yo es lo primero que... Ese es el primer malentendido. Claro, porque esto es lo contrario, ¿no? Yo me siento... Todo lo contrario. Me acuerdo cuando empecé a meditar contigo por las mañanas, yo me sentaba y digo, bueno, nos dará aquí una serie de instrucciones, una serie de cosas, y claro. Nada. Y yo digo, pasan los minutos y digo... Claro, entonces ahí estaba la mente. Estaba mal. Ahí estaba la mente diciendo, y yo tenía que volver a lo que era, ¿no? Sí, lo haces por eso, ¿no? El mayor... No, sencillamente la práctica es así, es una práctica en silencio, y ya está, no tiene... De hecho, procuro no dar instrucciones porque ese es un espacio que nosotros abrimos desde Mindfulness Research, que es lo que, digamos, el ámbito o la empresa, si quieres llamarlo así, que tenemos mi mujer y yo para ofrecer distintas actividades, pues quisimos hacerlo dentro de una práctica que yo hago Zen, pero abierta a cualquier persona que haga otro tipo de práctica. Entonces dijimos, abrimos un espacio de silencio de 1 hora, la gente entra o sale según lo quiera y cada uno hace su práctica siempre y cuando mantenga lo que pedimos, silencio y no molestar a los demás y ya está, ¿no? Entonces ese es un poco el enfoque. Por eso tampoco hay instrucciones, ¿no?
En general, el Zen hay muy pocas instrucciones. A veces se dan alguna, pero muy pocas, ¿no? Las instrucciones más importantes son relacionarte con tu postura corporal, que es la parte más difícil. La más difícil. No porque sea difícil la postura, sino porque cuando tú estás en una postura sin hacer nada, entonces el cuerpo se empieza como a revelar. Y yo he llegado a la conclusión de que es porque a nivel cerebral esto de no moverse, el cuerpo lo interpreta muy cercano a la muerte. Si algo no se mueve en mi cuerpo es que estoy ya medio para allá. Y entonces quiere vivir, intenta manifestar esa vida en movimiento, ¿no? Entonces ese es el proceso quizá más lento, más difícil, ¿no? Mi primer maestro Zen, que era un japonés, muy Yosaki, era muy divertido porque casi no hablaba nada de español. Y entonces yo le preguntaba, digo, ¿cuánto tiempo para una buena postura? Y él se quedaba así mirando. 5 o 6 años. Esperaba que me dijera un par de semanas, ¿no? 5 o 6 años. Digo, ojo, está bien. Sí, claro, porque yo ahora lo pienso y digo, yo creo que es más. Claro, porque a medida que tú progresas te das cuenta de muchas más pulsiones de tu cuerpo, más finas, más sutiles, ¿no? Entonces, hasta que todo eso realmente se calma, no se hace una postura estable y se pueda mantener, ¿no? Entonces, claro, muchas tensiones musculares, rigidez, etcétera, nacen de esa lucha interna de yo me quiero levantar de aquí, yo me voy de aquí, etcétera. Obviamente que puede haber un dolor, puede haber que se te duerma una pierna, esas cosas pueden pasar. Pero no ese es el tema. Eso puede ser porque te has sentado mal un día, ¿no? Pero cuando vas conociendo tu cuerpo y conociendo tu postura y pudiéndola llevar a ese espacio de no reacción, de simple reposo, eso es lo que va a favorecer el hecho de solo estar sentado y nada más, ¿no? Entonces esa parte es muy importante. Y pues ahí con los malentendidos. Que te quería preguntar, de la postura ahora, justamente. O sea, que ahora volvemos a la postura, pero vale. El principal malentendido es pensar que el Zen es algo así como armonía cósmico universal expresada en un champú que huele bien. Entonces, vamos a... El loto, sí, ¿no? Sí, en el flor de loto, maravillosa, ¿no? Entonces vamos el colchón Zen, las urbanizaciones Zen, Exactamente. todo Zen. O sea, ¿por qué? Porque Zen suena bonito. La realidad es que Zen en la tradición budista ha sido bastante de locos, bastante de gente muy poco pacífica. Tenemos la figura de Lin Chi, por ejemplo, que era un maestro zen importantísimo en China y era un poco proscrito, ¿no? Pero es que incluso si validamos la leyenda de Bodhidharma, que es el legendario fundador del Zen, ¿no? Que es un indio que llega a China, en sus anales lo que cuenta es que es recibido por el emperador y que el emperador le empieza a mostrar todo lo que él ha hecho por el budismo, todo lo que los monasterios que ha fundado, todo lo que ha favorecido los predicadores, etcétera, etcétera, todas las donaciones que le ha dado para que los monjes se sostengan. Y la pregunta que le hace el maestro es: ¿y cuánto mérito cree que yo he adquirido? Y Bodhidharma le dice: nada, absolutamente nada. Y le dice: ¿pero quién eres tú para decirme eso? Yo no tengo ni idea. Y se marcha. Entonces, claro, esto es el Zen. O sea, el Zen no es una cosa así como de olor de sábanas limpias. O sea, no tiene nada que ver. Es ir a la esencia de las cosas, que muchas veces es paradójica, es chocante y que muestra una parte muy interesante que en el Zen se le da mucho valor, que es la infinita libertad del maestro Zen. Es decir, no está sometido a nada. No está bajo ningún tipo de condicionamiento. Precisamente por eso es por lo que en la tradición Zen se dice: en el despertar se elimina el karma. No se elimina el karma, fíjate, porque la pregunta del emperador era:
tengo muchos méritos, luego mi karma va a ser muy bueno. Claro. Pero el maestro Zen dice, no eliminas el karma porque hayas hecho bien o hayas hecho mal. Ni siquiera eliminas el karma porque estás ausente de toda acción, que de alguna manera era el ideal de los yogis. Reducir la acción hasta la mínima expresión, casi que ni lata el corazón, para no generar un karma que luego te lleve a la reencarnación. No. En el maestro Zen no se genera karma porque la acción, cualquier acción, es de absoluta libertad. No está condicionada. Y al no estar condicionada, no genera una tendencia. Termina en el instante y punto. Por eso hay algunas expresiones del Zen que dice: los andares del maestro Zen no dejan huella. Por eso, por ejemplo, en los monasterios japoneses, por poner un ejemplo, ¿no?, de esto, se insiste tanto en la limpieza, no porque sean muy pulcros, sino por ese sentimiento de que no quede huella de lo que yo he hecho. Claro. Los jugadores japoneses del fútbol hicieron eso también con el Mundial, ¿no? Limpiaron el vestuario. Exacto. O sea, es que no quede rastro de mi paso por aquí. ¿Por qué? Porque no pasa nadie. Esa es la idea, ¿no? O sea, experimentar en el día a día que no hay nadie. Nosotros, digamos, ¿qué es lo más típico de los grandes líderes? Quedar trascendencia, ¿no? Exacto, que quede una estatua importante, que luego a la gente, que la gente lo vea, venga, que este fulano está, que estuvo aquí, ¿no? Un gran mausoleo, un gran no sé qué. O sea, eso es permanencia. Yo me voy a morir, pero da igual, aquí queda esto, ¿no? El Zen es justo lo contrario. Qué interesante. Y quería preguntar también por la parte práctica porque estoy pensando conforme me dices, ¿no? Digo, si te dan una mala noticia y... obviamente no. Inmediatamente surgen las emociones, ¿no? Del miedo, la preocupación, qué va a ser, qué va a pasar. Eso el Zen, ¿cómo lo gestiona? Es decir... Exactamente igual. Si te dan una mala noticia y esa mala noticia está en contacto con tu entorno vital, pues te pondrás triste el tiempo justo. ¿Y vivir esa tristeza? O sea, el tiempo justo. Eso es lo difícil. Ah, vale. Triste el tiempo justo. Porque después va a vendrá otra cosa. Lo difícil para nosotros es que cuando tenemos una emoción... Bueno, en general casi todas las emociones son adictivas. Uh-huh. Es decir, tú vas, ganas tu equipo de fútbol, te has puesto la bufanda el domingo en el partido, estás súper emocionado por eso y luego quieres ir al trabajo con la bufanda puesta. Y la gente te viene y dice, chaval, que aquello ya pasó. Sí, pero hemos ganado. Quieres que se alargue. Claro. Vale. Eso es como más ridículo, entre comillas. Uh-huh. Pero lo que no nos parece ridículo, porque lo hacemos constantemente, es vivir una situación desagradable y mantenerla en el tiempo. O sea, tú te levantas por la mañana y te han pinchado el coche y te pones histérico, te pones nervioso, llamas a la grúa, estás enfadado, pero lo malo es que llegas a la oficina y sigues enfadado. Sí. Y ya pasó. Y llegas por la noche a tu casa y tu pareja te abre, oye, ¿qué tal el día de hoy? No me hables del día de hoy. No, se han pasado más cosas, pero tú sigues enganchado a aquello. Ese es el gran reto. Es decir, la vida es este instante. Luego, si en este instante hay un dolor, pues me duele. Pero es que el siguiente instante es otro. Si tú no alargas ese dolor con tu mente, creando una vez más el recuerdo y vinculándolo, vive lo siguiente. Porque es que a lo mejor lo siguiente es que has oído un pájaro precioso cantar. Pero claro, si estás con la mente en que te han pinchado la rueda, ya no oyes al pájaro, ya estás en la rueda y te quedas en la rueda, ¿no? Me está recordando a una frase de Séneca que dice: ¿cómo desaparece del todo la indignación cuando no haces nada por indignarte? Claro. Cuando tú mismo no lo promueves. Claro. Obviamente que algo en un momento determinado puede ser chocante. Pero fíjate lo que hemos dicho al principio. Muchas de las cosas que son chocantes para nosotros no las tenemos lo suficientemente claras. ¿Qué es lo que sufre? ¿Quién sufre? ¿Qué diferencia hay entre el dolor y la afección? O sea, esa es la parte que cuando está más clara, pues tú puedes llegar a decir, aquí hay fastidio,
pero no yo estoy fastidiado, porque no hay un yo que esté fastidiado. Aquí hay fastidio, aquí hay una incomodidad. La rueda de mi coche funcionaba y ahora no, y ahora voy a llegar tarde al trabajo. Todo esto es una incomodidad, pero ahí es donde está el proceso de cambio. ¿Y alguien que quiera empezar a aprender a hacer esto? Porque en realidad luego, si lo piensas o si lo enuncias, es bastante simple, ¿no? Es como, bueno, deja de hacerlo. Que al final es lo que hay que hacer, pero, Sí. pero yo... alguien que no tenga ningún tipo de herramientas en ese sentido, ¿cómo le recomendarías empezar o si le recomiendas a alguien en tu vida ya, como pues mira, me acaban de decir que tengo un posible cáncer, ¿vale? Y tengo que esperar 2 semanas a que me den los resultados. ¿Cómo vivo esas 2 semanas? Porque claro, no es la rueda de un coche. A mí eso me pasó. Tal cual. Yo recuerdo todavía la cara de la neumóloga y yo le decía, pero ¿tenemos certeza? No. Bueno, pues esperemos. No quiero decir con esto que nuestro ego no se resienta. Claro. Pero no importa, porque es como el ego se construye. Quiero decir, el ego se está construyendo todo el rato. Entonces, depende de cuánto te creas tú lo que te propone tu ego. Sé que es una tontería, porque ¿quién es el tú? Pues Claro. Nadie. Pero es evidente que cuando el ego se siente amenazado, genera una sensación de ser él el que está amenazado. Pero el modo es exactamente el mismo. Si yo no lo sé, pues haz la vida normal. Cuando lo sepas, ya verás lo que haces. Seguir viviendo la vida normal. Claro, estuve 3 meses hasta que me dijeron si el tumor que tenía era cancerígeno o no. Y además no lo veían. Me hicieron no sé cuantísimas pruebas. Pero si no lo sé, simplemente llega a casa y cocina. Y a la comida. Y pasa la aspiradora. ¿Me entiendes? No, eso puedo pasar la aspiradora porque... ¿Y si es cáncer? Bueno, ¿y si no lo es? Quiero decir, ¿has podido pasarla? Sí, pues pásala, no pasa nada. Es decir, sé que esto puede resultar simplista, pero realmente este es el ejercicio. Claro. Realmente este es el ejercicio. El verdadero problema del Zen para muchas personas es que es demasiado simple. Nos gusta lo complicado. Claro. Nos gusta la cosa que tiene complejidad. Y las técnicas raras. Técnicas, o sea, exacto, y lo otro, y hago esto, y luego hago lo otro, y entonces, mira, entonces ya consigo esto, y he tenido esta experiencia, y entonces ya puedo seguir. Es decir, lo complejo nos atrae. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el modo como nuestro ser va avanzando en etapas. Y el Zen es muy simple. El Zen, de hecho, lo que intenta es descomplejizarlo todo. Quitar todo el proceso de complejo. ¿Por qué? Porque la vida aparentemente es compleja, pero la vida es muy simple. La vida es instante a instante lo que hay, tal y como lo hay. No es compleja. La interdependencia puede parecer muy compleja porque somos incapaces de abarcar todo. Pero si no tenemos que pensar, es muy simple. ¿Hasta qué punto es así que la relación de los datos que tiene mi consciencia con los que tiene mi inconsciente son brutales? La diferencia. El inconsciente procesa millones de datos que el consciente no tiene ni idea. ¿Por qué? Porque la vida, si podemos hablar de que existe una consciencia en el fondo de la vida que hace que encajen las cosas, es instantánea. O sea, momento a momento encajan. Y puedes decir, sí, pero también se desencajan. No, simplemente encajan de otra manera. Que es la imagen de la muerte, ¿no? El maestro Thich Nhat Hanh siempre habla de la muerte como la nube, ¿no? Dice, es que la nube es nube, pero luego es agua que entra en las raíces, luego es
vapor de agua que sale por las hojas y vuelve a ser nube. Es decir, todo encaja y desencaja. El problema es la imagen que nosotros tenemos de apego a la forma. A que yo soy esto, y si esto se me desmorona, hombre, se está desmoronando, te guste o no, y si no, ponte una foto de hace 20 años en el espejo. Las expectativas también. Claro. Si quieres pasamos un poco... Yo esto lo hablaría contigo horas, ¿no? Porque también yo cada vez trabajo más el tema de la aceptación, ¿no? De justo lo que estamos hablando, de que lo que sea... Me dice, hay una conferencia de Mónica Caballé muy bonita que se llama así, y ella dice que la aceptación es la distancia que hay entre lo que debería ser y lo que es. Que me parece una forma brillante. Pero quiero pasar a la meditación. No sé si podemos llamarlo... Bueno, vamos a empezar por Zazen. Y la importancia que da a la postura y a los... ¿Se llama sutras? Siempre me olvido si sutras o mudras. Mudra. Sí, bueno, en el Zen la tradición... Bueno, primero, no en toda la tradición. El Zen tiene muchas escuelas. Y eso no es fruto de rupturas y nada, sino fruto de que la experiencia de cada... Iba a decir casi cada maestro... pues se ha transmitido de una manera y cada uno tiene unas características personales. Por ejemplo, Thich Nhat Hanh tiene unas características personales con su personalidad, también con su origen, de que es vietnamita. Entonces no es lo mismo un maestro vietnamita, por ejemplo, que un maestro japonés, claro, o que un maestro chino. Es decir, cada idiosincrasia tiene su modo de ser. Y esto es muy importante. Recuerdo una frase, yo soy muy, muy lector de un librito de Thich Nhat Hanh del año 1969, publicado en español en 1971, que se llama Las claves del Zen. Es un libro pequeñito, no tendrá más de 150 páginas, del que llevo leyendo 35 años por lo menos. Y él dedica un capítulo final a realmente cuál es la naturaleza del Zen para ser exportado. Me parece muy interesante esa mirada. Porque él dice, claro, es que el Zen, se habla del Zen como oriental, pero es mentira. Claro. O sea, el Zen no es oriental. El Zen es chino, es vietnamita, es coreano, es japonés. Y en cada uno de esos países ha adoptado formas, expresiones, estilos de la cultura de esos países. Y él lo decía sobre todo porque él observaba, y en cierto modo yo creo que él no fue capaz de hacerlo, él observaba que en Occidente, cuando se practicaba Zen, se imitaba la cultura de la que provenía. Entonces, Taishen de Shimarun en Francia, pues él practicaba Zen vestido de japonés, con un entorno japonizado, con sus dojos japonizados, etcétera, ¿no? Y así todos los demás, ¿no? Entonces es como, claro, como esto viene de allí, pues hay que adoptar la forma de allí. Y Thich Nhat Hanh, con mucho criterio, dijo, el Zen no será de verdad occidental hasta que adopte las formas propias de Occidente. Qué interesante este. Y eso para mí fue muy significativo, precisamente porque creo que uno de los que hizo este salto, en Estados Unidos también hubo varios, ¿no? Djokovic, por ejemplo, una mujer. Pero para mí clarísimamente fue mi maestro Willi Gisjaga, un alemán que fue reconocido por un chino, Jin Hui, que era el heredero, el gran maestro heredero de la tradición Zen en China después de la Revolución Cultural. Era el único que tenía la transmisión de Xu Jin, que era un gran maestro que pasó más de la mitad de su vida en la cárcel y que murió con 118 años. Entonces, Xin Hui fue capaz de reconocer en mi maestro que él tenía un Zen completamente occidental. Y entonces cuando le entregó los símbolos de la transmisión, que son el cuenco de Zhao Tzu o de Yoshu, el cuenco y el manto de Yoshu, que están en el monasterio de Bailin en China, mi maestro
le dijo, me lo vas a entregar, pero yo no me voy a vestir de maestro zen, ni me voy a rapar la cabeza, ni nada de eso. Dijo el otro, claro, es que tú eres occidental. Entonces, la tradición en la que yo pertenezco es una tradición laica, es decir, nosotros no tenemos ningún tipo de ordenación, monástico, nada, es laica. Segundo, es una tradición no confesional, es decir, no hay que ser budista para ser practicante zen, en mi tradición. Y en tercer lugar, es igualdad en hombres y mujeres. De manera que la transmisión se ha dado siempre a hombres y mujeres indistintamente. Y funcionamos juntos así, ¿no? Entonces, eso yo creo que es muy importante. El zen no es vestirse de tal, y no critico a quien lo haga, ¿eh? O sea, por supuesto, el que le guste eso, pues fenomenal, y le ayude o lo que sea, pero no es imitar. Claro. Y esto es muy, muy típico de la tradición. Hay un famoso koan, este es un poco cruel, pero de un discípulo que, como su maestro, cada vez que le preguntaban qué es el despertar, el maestro no respondía nada y simplemente levantaba un dedo. Pues un día el maestro faltó y el discípulo ocupó su lugar, era el discípulo avanzado, ¿no? Ocupó su lugar y cuando la gente le preguntaba lo que fuera, él levantaba el dedo, igual que el maestro. Entonces, cuando regresó el maestro, se lo dijeron, muy bien, lo ha hecho fenomenal, igual que usted. ¿Y qué es lo que hace igual que yo? Que cuando le preguntaban, levantaba un dedo. Y dice, vale. Entonces, de repente, estaban sentados todos y el maestro se volvió hacia el discípulo y le dijo, oye, ¿qué es la iluminación? Y el otro levantó su dedo. Entonces, el maestro sacó un cuchillo y le cortó el dedo. Y entonces, el otro, con los dolores horrorosos, le dijo, dime, ¿qué es la iluminación? Y ya instintivamente volvió a levantar el no dedo. Y entonces encontró el despertar. Entonces, no es imitar. El zen no es imitar. Claro. El zen es la vida en cada lugar donde se hace esa vida. Y la simplicidad nace de ahí. Nace de que la vida es simple, es lo que hay ahora. Es esto, no es otra cosa. Para quien no haya meditado nunca o practicado meditación zen y quiera iniciarse, por ejemplo, en zen, aparte luego miramos los cursos que tenéis vosotros y demás, te sientas, adoptas la postura... Lo importante es sentarte y adoptar una postura de equilibrio. ¿Vale? Yo uso 3 palabras. Primero, el equilibrio. Hay que buscar el equilibrio. Hay que observar tu cuerpo de manera que no esté en un punto que te va a generar una tensión. Si tu cuerpo no está en el equilibrio justo, antes o después vas a tener tensión. Entonces, analizar y profundizar, sentir el equilibrio del cuerpo. ¿Vale? El segundo elemento, una vez que tienes claro el equilibrio, el segundo elemento es la relajación. Es decir, ese equilibrio relajado. Porque muchas veces el equilibrio nos lleva a tensar. Entonces, una vez que tienes seguro que tu cuerpo está en perfecto equilibrio, como un péndulo o una plomada, ¿no? Está en perfecto equilibrio, entonces ahora suelta, ¿no? Deja que todo el cuerpo se coloque en su sitio. Y ahí suelo poner el ejemplo de un reloj de arena, ¿no? Tú cuando das la vuelta a un reloj de arena empiezan a caer los granitos. Pero no sabes por qué, bueno, sí se sabe, pero digamos que de forma natural los granitos hacen una perfecta montaña. Cada uno se coloca en su sitio. Y si uno está en un poquito de desequilibrio, rueda y se coloca. Esa es la sensación de relajación. Que cada una de las células de tu cuerpo esté en su sitio. Que no esté un poco tensa o fuera de, sino colocarse, nada más. Alinearse con la gravedad. O sea, dejar que sea la gravedad la que te coloque. No tú que te pelees con la gravedad. Dejar que sea ella, ¿no? Ese es el segundo elemento. Y fíjate que no he hablado todavía de si postura del loto, del no loto. No, me da igual. Si tú estás en una silla, primero equilibrio, segundo relajación. Y el tercero tiene que ver con la actitud. La actitud es presencia. ¿Presencia qué significa? Pues es como los niños, ahora ya no lo sé, pero cuando yo era pequeño, en el colegio decían, fulanito de tal, presente. Presente. Sí. Sí. Estoy aquí, no estoy allí,
Estoy aquí. Presencia es simplemente eso. No estoy allí, no estoy en mi mente, en recuerdo, en planificación, en el futuro. No, estoy aquí, nada más aquí. Ese es los fundamentos de la postura. ¿Por qué se hace ese gesto? Sabemos que en sánscrito el gesto se llama mudra. Ese gesto, bueno, habrá gente que lo interprete bajo simbolismos, que es el mudra, el infinito, el vacío, lo que tú quieras. Bien. Para mí este gesto es simplemente un apoyo a la presencia. ¿Por qué? En la tradición se dice que los dedos pulgares se rozan como si entre medias hubiera un papel de arroz. Lo sostienes, pero no lo aprietas. Dogen dice ni montaña ni valle. El tener los dedos alineados es una manera de experimentar. Fijaos, es casi como si todo el cuerpo acabara apoyándose en esta línea de los dedos. De manera que esto es como un avisador, ¿no? Como un chivato, ¿no? Sí. En donde si tú notas que te has aflojado y tiendes al adormecimiento, lo vas a ver en los dedos. Si estás tenso porque tienes un pensamiento y tal, lo vas a ver en los dedos. Pero es simplemente una manera fácil de tomar conciencia y volver. ¿Por qué? Porque la meditación está viva. La postura está viva. Y constantemente va a intentar ir y venir a ciertos, según nuestro pensamiento, según lo que tengamos, ¿no? De manera que la barbilla es fácil que suba, los ojos se van. Es decir, la postura es el campo de experimentación, como si dijéramos, en el que continuamente estamos en esa presencia, una y otra vez. Para quien no lo haya visto, Miguel ha puesto su palma izquierda sobre la palma derecha con los dedos pulgares en paralelo, sí. Tocándose, ¿no? Sí. Vale. Y al final es que lo digo, como mucha gente lo va a escuchar. Ah, claro. Si los pulgares se van para arriba es la montaña, si se van para abajo es el valle y entonces estar dormido o demasiado despierto, ¿no? Exacto. Sí, o tenso por alguna preocupación que te ha llegado, lo que sea, es una manera de verlo, ¿no? Entonces, ese es un gesto que se ha utilizado tradicionalmente para favorecer esa expresión sentada. Luego, la tradición, y digo la tradición, ¿por qué? Pues porque, hombre, en Oriente la gente se sienta en el suelo. Entonces, claro, la tradición ha mantenido, en general, el estar sentado en el suelo. Pero yo no recomiendo nunca que te sientes en el suelo si tu cuerpo no te lo permite. Porque te vas a pelear con tu cuerpo. Entonces, el punto fundamental es que tu postura sea estable. Es evidente que la postura de piernas cruzadas es muy estable. Pero también es verdad que es muy contraria a nuestra costumbre. Porque en Oriente los niños se sientan en el suelo siempre, claro. Tienen mucha más facilidad para tener las piernas elásticas, etcétera, ¿no? Entonces no es fácil, en general, en nuestra... Sobre todo si llevas 30 años... Evidentemente, y te vas a pelear un montón y vas a dar mucha importancia a intentar tener un cojín en el suelo. Entonces lo que hay que hacer es progresivamente, vas viendo. También el hecho de que se pueda utilizar otro tipo de postura, ¿no? Es decir, conocemos la postura de las dos piernas cruzadas o la postura del loto. También existe la postura de medio loto, es decir, que solo elevo una pierna y la otra la dejo debajo. La postura birmana, que es que mis dos piernas están en paralelo o están en el suelo, pero para eso necesito, obviamente, tener apertura de pelvis. Y luego, por último, en algunos casos se utiliza también la postura de sentado en los talones. En japonés se llama seiza, es la postura del diamante en yoga, en donde para aliviar el peso sobre los talones puedes meter un banquito. Entonces, claro, te sientas en el banquito, no pisas, no apoyas los glúteos en los talones, que eso forzaría mucho las rodillas y probablemente te va a cortar Entonces, puedes graduar las alturas, etcétera, pero eso es simplemente probar. Y que cada quien pues vaya viendo lo que le viene bien. Y luego,
Ya me he sentado, ahora me cierro los ojos, me centro en la respiración. Ad infinitum. En el zazen no se cierran los ojos. Vale. En el zazen se recomienda, yo tampoco soy en esto muy estricto, que si a una persona le viene bien cerrarlos, que los cierre. Pero en zazen se recomienda no perder el contacto con la realidad presente. Si tú cierras los ojos es más fácil que te aparezca la realidad fantasiosa. Claro. Es decir, la imaginación, pensamientos, sobre todo si eres una persona de imágenes. Porque claro, si eres muy imaginativo, pues es fácil que al cerrar los ojos te aparezcan imágenes, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es sencillamente tener la mirada inclinada, con los ojos semiabiertos y sin enfocar, como desenfocada. De manera que eres consciente del estado real, es decir, estás en la habitación, no estás en la playa, en el chiringuito, etcétera. No, estás aquí, estás presente, pero no hay nada que te distrae propiamente porque no hay ningún objeto, ¿no?, que te llame la atención. Entonces, en principio, la actitud de los ojos puede ser esa, ¿no? Vale. Y luego viene la actitud del espíritu, la actitud de la mente. La actitud de la mente es... Yo suelo dar dos instrucciones. Una, la de observa tu respiración y abandónate a ella. Y pongo el ejemplo como de cuando estás en un columpio, ¿no?, que no haces nada. Simplemente disfrutas ese ir y venir, ¿no? Son metáforas. En el fondo de lo que se trata es no hagas nada. O sea, observa. A veces pongo, que eso tú ahora que eres padre, las mamás antes muchas veces hablan entre ellas y suelen decir, uy, qué bien me come mi niño. Es que no te los imaginas, ¿no? Qué bien me come mi niño. Bueno, pues de la misma manera podemos decir qué bien me respira mi cuerpo. Qué bien me respira, oye, es increíble. No hago nada, no respiro de una manera determinada, no procuro hacer no sé qué, no hago nada. Sencillamente dejo por un momento de hacer. Y en un nivel un poquito más elevado, en el sentido de que lo uno lleva al otro, o sea, no tengo que hacer nada, simplemente observo que lo uno lo lleva al otro, es como si diera un poco vacaciones al ego. Un poco, ¿eh? Pues ahora no hay nada que hacer, tranquilo. No, pero es que tienes que pagar la factura. Bueno, vale, pues, o sea, mañana, ahora no pasa nada. O sea, entonces, hay un proceso interno en el que el ego solo, yo muchas veces digo, el ego se tiene que aburrir. Claro. Llega un momento que se aburre. Y dice, ¿qué hago yo ahora? Nada. Igual que el cuerpo se revela, el ego también. Sí, claro, obviamente. Y simplemente volver la atención a... Sí. Y te quería preguntar, porque yo cuando me está pasando esto ahora, ¿no? Me fijo en la atención, en la respiración, como dices, intento, pero me da la sensación de que la manipulo yo, porque digo, vale, por fijarme en ella, la alargo o lo demás, no sé soltarla y dejarla completamente, separarme de ella y observarla como un testigo, ¿no? Simplemente... En realidad, fíjate que en la práctica del Zen no utilizamos mucho el concepto del testigo, porque el testigo al final es un ego que mira, es un sujeto que observa un objeto, sino sencillamente la respiración se está haciendo. No me necesita la respiración a mí para nada. O sea, no me necesita. O sea, es como penetrar en la dinámica propia de la vida o de la existencia que se hace a sí misma. Y nada más. Y dice, sí, pero es que me vienen pensamientos. Bueno, vale, es parte de la dinámica. Es como el estómago que de vez en cuando pues suelta más jugo gástrico o menos. O sea, simplemente no le des importancia. Porque todos experimentamos que ante un pensamiento hay otra zona de la mente que dice esto hay que hacerlo, no, hay que es como la parte intencional que se junta a la parte propositiva, digamos, del pensamiento. Basta con que simplemente el pensamiento sea lo que es. Esto hoy día los neurocientíficos y tal le llaman lo de open monitoring, ¿no? O
Es como una especie de simplemente deja que esté lo que hay, ¿no? Pero a mí eso no me gusta. Me gusta más simplemente dejar que la vida se exprese, ¿no? Pero bueno, entiendo que para ciertos análisis necesiten distinguir, ¿no?, de una cosa y otra. Cuando no es intencional, cuando simplemente es lo que hay, nada más. Y sostener esa actitud, en donde no se forme ese ego que quiere ir. Fijaos que hay una parte muy importante dentro de la tradición zen, que es no construir. O sea, no construir. Deja las cosas como son. No intervengas entre medio, no construyas. Porque el juicio, el pensamiento, enseguida es una construcción que de alguna manera selecciona. Es decir, que para darle el sentido, quita esto, deja lo otro, y va como modulando. Y esta es una actitud justo la contraria. La de pura apertura. Yo qué sé, lo que hay, ¿sabes? Me contrapone mucho con el pensamiento occidental, que sí que le da mucha importancia al pensamiento, ¿no?, y al discurrir y demás. Y hay un escritor que me gusta, Pierre Hadot, que le escribe La ciudad del interior, que habla de que el estoicismo es la filosofía del dominio del discurso interior. Esto me gusta, ¿no? Porque al final es importante lo que nos decimos. Y ¿qué dice el Zen sobre esto? Porque cuando has dicho antes lo de, vale, si te dan una mala noticia y tú te tienes que recordar, porque la mente se va, ¿no? Te tienes que recordar, volver al momento presente, a lo que es, ¿no? Ahí estás utilizando el discurso interior. No necesariamente. ¿No? Si te dan una mala noticia, tu cuerpo va a reaccionar. O sea, no es solo la mente. Es decir, no es solo la mente. Tú te estremeces. Tu cuerpo no existe separación mente-cuerpo. Mente y cuerpo son un entramado. El cuerpo está influido por la mente y la mente influye a su vez o se genera en base a los estados corporales. Esto es una afirmación de Antonio Damasio, ¿no? Es decir, hay una interacción permanente. Es decir, yo siento mi cuerpo porque mi mente hace una representación de mi cuerpo y así todo el rato. Por tanto, a mí me viene una mala noticia y esta interacción va a generar un estado en mí. Yo no me salgo del estado. Ese estado va a estar y si no lo alimento se va a deshacer por sí mismo, porque nada es permanente. Es que lo básico es muy básico. Es muy básico. O sea, nada es permanente. Yo lo hago permanente, porque yo sé también que cada vez que yo evoco con mi mente algo, mi cuerpo responde. Automáticamente. Pero si yo estoy en el momento empieza y acaba. Hay una anécdota del Dalai Lama que yo recuerdo muchas veces para explicar esto, es que antes de empezar una conferencia ante un montón de niños, el Dalai Lama recibió una noticia muy triste de un monasterio que había sido destruido y habían matado a gente, algunos de ellos muy conocidos. Y él se echó a llorar. Se lo contaron y se emocionó, se echó a llorar. Y el director del colegio dijo, Santidad, si quiere, cancelamos el evento. Dice, ¿por qué? ¿Qué culpa tienen los niños? Y entonces él entró y al ver el recibimiento de los niños se echó a reír y empezó a hacerles bromas y no sé qué. Claro, dices tú, ¿y eso cómo se hace? Pues solo se hace cuando eres plenamente consciente de que cada momento es único y el siguiente es otro. Y esa es la experiencia. No es, claro. Yo muchas veces repito, la ecuanimidad no es no sentir. La ecuanimidad es que la emoción sea adecuada al momento. Justo y no más. Que el alma esté igualada al momento que es. Claro. Porque al final nosotros somos como los árboles. Es decir, al árbol le da el viento y se mueve, pero en el momento que deja de darlo se queda en su sitio. Es decir, hay un flujo en la experiencia momento a momento tal y como es. El problema es que nosotros, si fuéramos árboles, estaríamos pensando, joder, no hay viento hoy, vaya, yo que necesito moverme un poquito, no hay viento. Y justo cuando hay viento, jolín, qué cacho viento, se me están yendo las hojas. Estamos añadiendo constantemente. Sí. Para ir terminando, quería preguntarte por
figura de Dogen, que siempre sueles terminar, si no recuerdo mal, casi siempre leyendo algún extracto suyo, ¿no? Sí, es uno de los maestros que suelo utilizar, sobre todo sus poesías. A mí me parece que son muy, muy impactantes. Dogen es un maestro japonés que recuperó el Zen yéndose a China y bebiendo en las fuentes. Y probablemente es el maestro japonés o el maestro Zen, digamos, más intelectual que ha habido, porque realmente escribe una obra importante. La mayoría de los maestros Zen no tienen escritos, o muy poquitos, ¿no? Te decía que el Shinji Mei, que es el maestro Sosan, se supone que es el tercer patriarca chino, son 6 hojas en letra grande. Es decir, que mucho, lo que es mucho, no escribió, pero lo que pasa que es muy condensado, es un compendio profundo y muy, muy condensado. Entonces, Dogen fue realmente el reavivador de la tradición zen en Japón, porque la vivió en China y la trajo desde el siglo XIII, y por tanto él marcó la pauta de lo que han sido todos los templos zen de la tradición Soto, que es pues una cosa muy estructurada. Entonces yo creo que a Dogen le pasa un poco lo que en la India a Shankara, ¿no? Que Shankara, siendo un Advaita y un renunciante y tal, tuvo la habilidad primero de ordenar gran parte de lo que era el contenido del Advaita, pero sobre todo de ordenar el modo de funcionar en los ashram para que eso tuviera una continuidad y no que cada uno se fuera al monte y pudiera lo que sea. Bueno, pues de alguna manera Dogen hace igual, ¿no? Y por eso tiene un peso importante en la tradición, porque ordena el tipo de modo de vida, digamos, ¿no? Entonces, en cierto modo, yo creo que todos en Occidente somos herederos de Dogen, en el sentido de que ¿cómo hacemos un lugar de práctica? Pues marcamos una serie de pequeñas formalidades que en el fondo provienen de Dogen. ¿Por qué? Porque en China muchas veces los maestros zen vivían solos, hacían sus prácticas y no había orden ninguno, no había una estructura propiamente dicha, sino que un discípulo se juntaba a él y decía, ¿y cuándo se levantaba? Pues no sé, cuando se levantaba el maestro. ¿Y qué hacían? Pues zazen muchas partes del tiempo, ¿no? Pero otras no. Entonces no había como una estructura, ¿no? Y digamos que las estructuras las ha marcado un poco la línea de Dogen, ¿no? ¿Y qué recomiendas leer sobre él? ¿Tiene algún libro en especial que te guste? ¿O? Yo en el Zen no recomiendo leer. Yo en el Zen, si alguien quiere saber Zen, de verdad que practique. Que busque un lugar, que busque a una persona más o menos cualificada y que practique. De hecho, a mis alumnos con los que yo comparto esto, yo estuve 3 años prácticamente sin darles ningún tipo de enseñanza y nada más que y sin recomendarles ninguna lectura. Hasta 3 años no recomendé nada. Luego hay introducciones buenas, hay algunos libros buenos de introducción, pero leer a Dogen requiere ya de bastante tiempo previo de práctica. Claro. Y la obra más importante es el Sobogenzo. Es una obra en donde él da las pautas de la práctica de Zazen. El Sobogenzo. O sea, 3 años antes de leer las pautas básicas. Sí, sí, porque es que si no, nosotros somos muy teóricos. ¿Nosotros te refieres a los occidentales? Vaya, los occidentales somos muy teóricos. Sí, es verdad. Muy conceptuales, ¿no? Claro, o sea, confundimos con mucha facilidad saber de algo con vivirlo. Y nos pasa en todo, ¿eh? Claro. Nos pasa en todo. Y el Zen sería muy parecido a la práctica de un arte marcial. O sea, es cuando alguien te dice, bueno, ¿y qué puedo leer yo? ¿Qué libro puedo leer yo sobre el karate? Y dice, pues puedes leer lo que quieras, pero eso no vale para nada, porque ¿dónde vas tú leyéndote un libro? Totalmente. Tú necesitas sentir tu cuerpo, necesitas un maestro que te corrija,
necesitas sentir el modo cómo funciona esto y tal, y a partir de ahí, a lo mejor después de 10 o 15 años, igual un libro te ayuda, pero porque ya te lo sabes, en el fondo. Claro. Y esto es exactamente igual. Vale. Si no, es fácil saber de Zen, Claro. pero no tener ni idea. De la práctica. Me gusta esto porque Pierre Hadot habla también de la distinción entre el discurso de la filosofía y la filosofía vivida. Obvio. Que es como se entendía la filosofía en la época helenística, ¿no? Que me encanta. Evidente. Bueno, no es tan evidente, ¿eh? Porque si vas a ciertos círculos... Si tú te das cuenta, Occidente siempre ha convertido el discurso en lo importante. Claro, eso es. Y Grecia, al igual que las grandes tradiciones de Oriente, porque lo de Oriente y Occidente también es un cuento. Sí. Es decir, Grecia, Alejandro Magno llegó a la India. La India. Gran parte de la lógica del Nyaya viene de Aristóteles. Quiero decirte, Oriente y Occidente a veces es una raya que marcamos nosotros, ¿no? Pero sí que se puede decir que en la antigüedad lo importante era la vida, no lo que pensábamos sobre la vida. Claro. Y lo que pensábamos era solo en la medida en que esa vida podía mejorar o no. Y esta es una diferencia muy importante. Nosotros en Occidente hemos hecho del discurso la abstracción mental que puede ser inmensamente desarrollada con incoherencias vitales tremendas. De hecho, lo más común. y poderlas compartir. Sí. Vale. Como no te quiero quitar más tiempo para ir terminando, sí que me gusta al final hacer unas preguntas que sean, pues, por ejemplo, qué libros, aunque no sean del Zen, si no son del Zen, a ti te han marcado mucho en tu vida. Pues yo diría que en el campo del Zen, el que más me ha marcado ha sido Las claves del Zen de Thich Nhat Hanh, Vale. Sí. que ha sido uno de los libros para mí más importantes. Y el resto serían muchos, ¿no? Muchísimos libros. Sí. Pero uno que hayas regalado mucho, porque creas que le puede... Este es el libro que más he regalado. Sí. Vale. Las claves del Zen. Las claves del Zen. Sí. Pues lo dejamos ahí, porque además yo no lo he leído. Sí. Y creo que está editado, ¿eh? Lleva montones de ediciones uno tras otro. ¿Algún consejo que te haya dado o tu maestro o alguien que te haya... que recuerdes con frecuencia? Mi maestro solía decir dos frases que para mí han sido fundamentales en mi propio proceso de experiencia. Una es, solo esta respiración, solo este paso. Parece muy simple, pero para mí ha sido fundamental, porque es como volver al momento, esto, lo que hay, ahora, esto, nada más. Eso ha sido, yo creo, de las cosas más importantes. Toda la vida para practicarlo. Sí, es lo bueno, que no caduca. No caduca. Y cuando ya no se puede practicar, es que ya se terminó, ya no hay más que hacer. Mi maestro decía una cosa jocosa respecto a la postura, ¿no? Decía, uno empieza en la silla. Entonces el proceso de la vida de un practicante es este. Silla, banquito, cojín. Luego te vas haciendo mayor, banquito, silla, cajón. Qué bueno. Qué bueno. Yo estoy ahora mismo en el primer paso del banquito. Ah, bien. Banquito. Bueno, hasta el cajón te queda. Sí. Bueno, no sabemos. Y alguien a quien me recomiendas entrevistar para este podcast que diga, joder, tienes que hablar con esta persona. Tienes que hablar con esta persona. En cualquier campo, o sea, según... Me han recomendado hasta Elon Musk, así que puedes decir quien quieras. Ahí me has pillado. O sea, podría decirte gente del Zen, pero creo que puede ser más interesante... hasta Elon Musk, dice. Sí, bueno, te sorprenderías. No se me ocurre nadie ahora. Alguien de aquí de Madrid, alguien de tu entorno, alguien... Claro, tendría que... Bueno, no tendría, o sea,
sería algo que a mí me llamara la atención, ¿no? Como persona en este campo, ¿no? No se me ocurre. ¿Me lo puedes decir Te luego? lo puedo Sí. decir. Sí. Ya han venido, por ejemplo, Pablo II, Nazaret. Sí, no, ya, pero es que todos ellos han venido. Claro. Yo siempre tuve en mi mente recomendarte a Nazaret, pero claro, Nazaret, ya ha venido, sí. Vale, pues me lo puedes decir luego si quieres. Gustavo también. Sí. Etcétera, sí. Pero bueno. ¿No sabía que conocías a Gustavo también? Sí. Porque yo me formé en Mindfulness en la primera edición que hicieron ellos en la Complutense. ¿De MBSR? No, de MBSR y el experto. Ah, vale. Sí. Vale. Yo lo conocí hace ya bastante. Vale. ¿Y dónde puede encontrarte la gente que quiera saber más sobre ti, sobre lo que haces, formaciones? Bueno, lo más sencillo es a través de nuestra página web, que es www.mindfulness-research.com. Porque tanto mi mujer Ana como yo, los dos trabajamos en este ámbito, digamos, de mindfulness, yo practicando y difundiendo la práctica del Zen, también temas de coaching emocional, etcétera. O sea que hacemos distintas actividades dentro de este ámbito. Vale. Genial. Pues oye, muchas gracias por haber venido, Nada, por tu tiempo. gusto. Lo he pasado muy bien. Sí, gracias, yo también. Así que seguimos en contacto. Bueno, cuando tú quieras. Gracias.